¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos desde Quito. En el programa de hoy hablamos con el presidente Rafael Correa sobre la incidencia de los sectores estratégicos en el desarrollo del Ecuador. ¿Se ha dado vuelta el presidente Correa en cuanto al cuidado del medio ambiente a pesar de su discurso ecologista? Hablamos con el catedrático de la Universidad Andina, Pablo Ospina. En un primer momento había muchos sectores muy preocupados por los temas ambientales dentro del gobierno y tenían mucho peso político en Alianza País. Esos sectores se han ido separando o han ido perdiendo peso político. Y cada vez más hay un proceso más general que implica la centralización de casi todas las decisiones en el presidente de la República. Y en esa medida todos los demás empiezan a perder peso frente a las decisiones que él toma. Y él ha mostrado reiteradamente en muchas de sus intervenciones y en muchas de sus acciones que los temas ambientales son relativamente menos importantes que muchos otros temas que a él le preocupan más. ¿Por qué Ecuador, pudiendo producir 1 millón de barriles diarios de petróleo, sigue produciendo solo la mitad? Nuestros invitados evalúan cómo está la producción petrolera. Mal. Ecuador ha perdido una enorme cantidad de producción desde el 2007. Fundamentalmente la caída de producción que efectivamente se dio de 536 a 484 mil barriles por día se debió a la negativa sistemática de las compañías petroleras a renegociar los contratos. Si no se hacen inversiones cae la producción, razón por la cual se ve esa caída fundamentalmente porque las compañías sistemáticamente boicotearon la negociación petrolera. Un exministro y un actual ministro tienen visiones opuestas en cuanto a la exploración petrolera. No hay exploración, no la hace ni la compañía petrolera estatal, ni invita a que la haga. Cero exploración. Pero no nos cerremos y busquemos Petrovietnam, Petroangola, que son nuestros favoritos. Esas compañías, con todo respeto, no nos pueden aportar nada. 300 millones de dólares para exploración. Adicionalmente estamos por lanzar la 11ª ronda petrolera, o sea, 21 bloques petroleros que salen a exploración. La refinería del Pacífico es un megaproyecto de más de 10.000 millones de dólares que genera también entre el exministro de Energía y el actual una mega diferencia de opiniones. Una refinería en sí, y en cualquier parte del mundo, no aquí, no es en sí un proyecto de altísima rentabilidad. Es rentable razonablemente, pero ahí no está el beneficio. El beneficio está, en primer lugar, que se la hace en el Ecuador, que eso genera mano de obra, que nos va a permitir ahorrar divisas, que ahora con las importaciones que tenemos de derivados. Y en tercer lugar, con la industria petroquímica, siderúrgica, un puerto excelente como el de Manta y el mejor aeropuerto en Manta de América Latina, se va a formar un polo de desarrollo. Es un proyecto utópico, es un proyecto político, es un proyecto que nos vendió el presidente de Venezuela, el comandante Chávez a nosotros, y vendió otro proyecto igual en Pernambuco, en Brasil, a los brasileños, que no tienen ni pies ni cabeza y no tienen ningún futuro. El gobierno del presidente Correa heredó un sector eléctrico deficitario y ha puesto en marcha varias iniciativas para solucionarlo y cambiar la matriz energética del país. En el año 2007 recibimos un sector eléctrico caótico, sumido en una profunda crisis. Frente a esa realidad compleja, difícil, ha habido una gran cantidad de acciones que se han implementado. En el tema de generación, se están construyendo, solo en el año 2011 se iniciaron 8 proyectos hidroeléctricos que buscan duplicar la capacidad histórica instalada en proyectos hidroeléctricos. Me parece una orientación correcta. Sí, no solamente le permite a Ecuador contar con suficiente energía, sino también proteger mejor el medio ambiente. Es una energía limpia. Lo que no me gusta de esos contratos es que no son contratos en que se busca competencia, de que las distintas empresas, en base a los financiamientos de sus estados, pujen por un contrato. Son contratos que el gobierno negocia con las empresas estatales de otros países de manera individual y no estamos seguros que las condiciones sean las óptimas. En materia de comunicaciones, en las áreas de telefonía y conectividad, el gobierno afirma que se han producido avances significativos.
En telefonía y en conectividad han habido logros muy importantes. Creo que son logros que toda la ciudadanía reconoce. El reconocimiento es a veces expreso y otras veces tácito. ¿Y se puede explotar la minería a gran escala siendo el Estado juez y parte? ¿Se puede poner en marcha este proyecto sin devastar el medio ambiente? Es un proyecto que ya no lo armaron bien de entrada. Entonces habría que pensar bien cuál tipo de minería. Minería a gran escala, ¿en qué zonas? Si es en una zona de biodiversidad, no. ¿Es una zona que puede enfrentar un impacto ambiental y solucionarlo? Sí. Para salir hacia el desarrollo, para dar ese salto al desarrollo, con responsabilidad, primero con el medio ambiente. O sea, la mejor tecnología, los máximos controles ambientales, nula contaminación del agua, indudablemente una responsabilidad económica con el pueblo ecuatoriano. El 80% de la renta petrolera para el pueblo ecuatoriano y el 52% de la renta minera para el pueblo ecuatoriano. Esto y más en el programa de hoy. De frente, con Jorge Gestoso. Señor presidente Rafael Correa, una cálida bienvenida al programa. Gracias, Jorge, gusto de verlo nuevamente. Ya sabe, tiene que insultarme un poco para que después nos manden los Twitter que usted no es libre e independiente. Ser libre e independiente de este país, el entrevistador tiene que insultar al presidente. Vamos a ir calentando los motores de acuerdo a lo que vamos pasando los segmentos. Le digo, señor presidente, que hoy estamos acompañados otra vez con estudiantes universitarios. Tenemos representantes de la Escuela Politécnica de Chimborazo, de la Universidad Central del Ecuador y del Colegio Sebastián de Balcázar. Excelentes universidades, categoría A, y nos honra mucho que la presencia de estos estudiantes, y excelente colegio, con orgullo, colegio público, aunque en este caso municipal, pero uno de los mejores colegios del país, el Colegio Municipal de Benalcázar. No quedó claro, es Benalcázar, no lo pronuncié bien. ¿Cómo pronunció? Yo lo entendí bien. En realidad fue el primer furcio, pero vamos solamente en el primer minuto. Señor presidente, el catedrático de la Universidad precisamente andina, que es el señor Pablo Ospina, señala que usted ha dado un giro, ha dado un cambio. Desde que usted llega al poder en el 2007, tiene un discurso ambientalista, pero las acciones no necesariamente reflejan lo mismo. Mire las palabras del señor Ospina. En un primer momento había muchos sectores muy preocupados por los temas ambientales dentro del gobierno y tenían mucho peso político en Alianza País. Esos sectores se han ido separando o han ido perdiendo peso político. Y cada vez más hay un proceso más general que implica la centralización de casi todas las decisiones en el presidente de la República. Y en esa medida todos los demás empiezan a perder peso frente a las decisiones que él toma. Y él ha mostrado reiteradamente en muchas de sus intervenciones y en muchas de sus acciones que los temas ambientales son relativamente menos importantes que muchos otros temas que a él le preocupan más. ¿Usted ha cambiado su discurso respecto al tema ecologista? Sí, porque lo hemos radicalizado. Mira, el señor Ospina, que debe ser un académico muy respetado y muy respetable, yo le pregunto, ¿es que me conoce? ¿Alguna vez me ha visto? ¿Ha conversado conmigo? ¿Alguna vez ha participado de alguna reunión de gabinete? ¿Alguna reunión con el presidente? Porque parece que me recontraconoce y conocen al revés y al derecho nuestro gobierno. Seguramente es lo que le contaron los resentidos del gobierno. Pero ¿cuál es la realidad? La acabamos de vivir en Río, por el amor de Dios. O sea, de los 4 o 5 conceptos más relevantes que se han presentado en Río, de vanguardia, son conceptos llevados por el Ecuador. Y no nos interesa liderar absolutamente nada, pero sí contribuir por un verdadero desarrollo sustentable. ¿Cuáles eran estos conceptos? El del buen vivir. La Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza fue la propuesta de Ecuador que no quiso ser recogida en el documento final. El concepto de emisiones netas evitadas, que completa, integra todos los parches que está poniendo Kioto sobre qué compensar. El programa Yasuní, la propuesta Yasuní ITT, que es ya bajar de la retórica a los hechos para implementar todos esos conceptos como los derechos a la naturaleza, el buen vivir, emisiones netas evitadas. Tenemos la constitución más verde de la humanidad. Tenemos leyes extremadamente estrictas, ley de minería, de hidrocarburos, la propia constitución para conservar el medio ambiente. Pero si no llegamos al infantilismo de que no al petróleo, no a la minería, considerar al ser humano poco menos que un estorbo en la naturaleza, resulta que hemos cambiado el discurso. Eso es infantilismo, no va a llegar. Yo creo que el ser humano no es lo único importante en la naturaleza, pero sigue siendo lo más importante. Y él me ha dicho, no está la discusión ambiental en el primer lugar. A la final es cierto, porque para nosotros en primer lugar está combatir la pobreza. Y escúchenme lo que les digo, yo tengo las prioridades muy claras. Si eso implicaría, probabilidad,
atentar contra la naturaleza. Nuestra prioridad es combatir la pobreza. Gracias a Dios no significa aquello. Por el contrario, se complementa mutuamente. No podremos tener conservación con miseria. Yo no puedo decirle a una familia pobre que vive al lado de un bosque, no tale el bosque. Va a ser imposible controlar aquello. Si esa familia sale de la pobreza, y más aún se beneficia el bosque en pie, como con nuestros proyectos como el de Socio Bosque, se va a poder conservar ese bosque. Entonces, para nosotros la prioridad es combatir la pobreza, así nuestra responsabilidad social, así también como la responsabilidad ambiental. Gracias a Dios no son excluyentes, se refuerzan mutuamente. La crítica es que usted quiere salir del extractivismo con más extractivismo. Pero ¿y qué país del mundo no ha logrado aquello, por el amor de Dios? Es que para el ecologismo infantil, salir del extractivismo es cerrar las minas, el petróleo, las canteras. Cantera de minería, es decir, que no podríamos hacer construcciones, se acaba el cemento. Y con eso no es que vamos a salir, probablemente salimos del extractivismo, pero para regresar a una economía recolectora, primitiva. Eso es lo que buscan, ganen elecciones y propongan eso al pueblo ecuatoriano. Yo creo que eso es irresponsable. Yo creo que tenemos que manejar los recursos naturales no renovables que Dios, la naturaleza, nos ha dado con tanta generosidad, con responsabilidad ambiental, pero también con responsabilidad social. Y esas dos cosas no son excluyentes, por el contrario, insisto, se refuerzan mutuamente. Usted lo conoce, René Ortiz, el ex secretario general de la UPEP, sostiene que Ecuador debería estar produciendo 1 millón de barriles de petróleo por día, pero apenas produce la mitad. Y hay opiniones encontradas sobre el tema de la producción petrolera. Hasta el momento hemos recibido 1.600 millones de dólares adicionales solamente por concepto del incremento del precio del petróleo, del barril de petróleo, el precio internacional. Y adicionalmente con esta renegociación petrolera que fue muy exitosa, porque la mayoría de las petroleras se quedaron y están operando en el Ecuador, de las petroleras más importantes del mundo, como CNPC de China, como Repsol de España, como Grupo Eni de Italia, están operando en el Ecuador y se comprometen. Después de aceptar el esquema de tarifa, se comprometen a invertir 1.400 millones de dólares adicionales, que incrementan en 300 millones de barriles aproximadamente las reservas del pueblo ecuatoriano. Es, a todas luces, una negociación petrolera exitosa. Ecuador ha perdido una enorme cantidad de producción desde el 2007. El 2006 alcanzó su máximo pico histórico, 196 millones de barriles al año. El 2007, 185, automáticamente hay una pérdida de 11 millones y esta declinación continúa y continúa y continúa hasta que en 2011 empieza a restablecerse y aparece ya una figura de 3% de incremento. No es suficiente y la tendencia es 180 y la tendencia para el 2014 es 175, es decir, es a la baja. La crítica que se le hace, señor presidente, es que en realidad todo lo que usted hizo es recoger más dinero por el mismo petróleo, pero no se produce más petróleo. ¿Qué está pasando? Eso es incorrecto, ¿no? Y René lastimosamente tiene la visión técnica, tiene que ver la visión económica, si no es producir por producir. Yo mañana hubiera podido duplicar la producción petrolera. Escuchen estos jóvenes. Al llegar al gobierno, al día siguiente hubiera podido duplicar la producción petrolera si le decía, llévense todo nuestro petróleo. ¿Y de qué le servía eso al pueblo ecuatoriano si esos recursos no quedaban aquí? Sepan ustedes que con los contratos de participación, de cada 100 barriles, 85 se iban en coste de producción a la petrolera, etcétera, y solo 15 iban al Estado. Hoy, con la renegociación de los contratos petroleros, la relación es la inversa. No es por los altos precios que estamos ganando más ingresos petroleros, es también por la renegociación de los contratos, porque ahora son contratos de prestación de servicios. Se paga una tarifa fija por barril extraído y el resto es nuestro. Y es más, si baja el precio por debajo de esa tarifa, nos tienen que pagar un margen que se llama el margen de soberanía. Antes era al revés. Antes decían 4 o 5 dólares por barril de petróleo extraído, así el barril valga 20 o valga 200, y se nos llevaban todo nuestro petróleo. Entonces era facilísimo duplicar la producción de petróleo, si se nos llevaban todo el petróleo. Ahora el petróleo queda en manos de sus legítimos dueños. Bajó la producción privada, pública aumentó, porque la renegociación que fue durísima se demoró 3 años, pero recuerden que el petróleo es un recurso no renovable. No es que se perdió producción, se postergó la extracción. Y es más, con la subida de los precios del petróleo tan altos como están ahora, probablemente convino es esperar un poco. Yo estoy de acuerdo con René.
Lo ideal hubiera sido renegociación de contratos, subida de precios e incremento de la producción. La gran pregunta es si eso era posible. Ahora que hemos renegociado los contratos, esas empresas están obligadas a invertir, me parece, 1.330, algo así, millones de dólares. Estamos llamando a la 11ª ronda petrolera para explorar todo el suroriente, que no es que se lo ha hecho a este gobierno, no se lo ha hecho nunca. René fue ministro de Energía, si mal no recuerdo, Yamil Maguad, ¿verdad? ¿Por qué no lo hizo en su época? Nunca se ha hecho. Ahora, con reglas de juego claras, recordando que el petróleo de los ecuatorianos, vamos a llamar a la 11ª ronda petrolera para explorar todo el suroriente, lo cual esperamos al menos duplique las reservas comprobadas del país. Esto no está exento de oposiciones. Hay gente que ni siquiera quiere que exploremos. Imagínense ustedes que son estudiantes chicos, gente que se oponga al conocimiento, a saber, no a tomar la decisión de extraer, al menos saber cuánto petróleo tenemos. Pero pese a todas esas oposiciones, pues saldremos adelante con responsabilidad, insisto, ambiental y social. El señor Ortiz precisamente lo que está diciendo es, Colombia con la tercera parte del petróleo de Ecuador produce 1 millón de barriles, Ecuador con 3 veces más de petróleo produce la mitad. Vea, no quise poner el ejemplo colombiano por el respeto inmenso que tengo por los colombianos, pero vaya, vea los contratos. Con esos contratos yo también mañana duplico la producción, entre comillas, nacional, que en realidad es extracción nacional. Pero pregunte, ¿cuánto queda en beneficio del pueblo colombiano? Esa es la clave. ¿Cuánto queda en beneficio del pueblo ecuatoriano? Precisamente usted mencionaba el tema de exploración, el futuro de la producción petrolera precisamente depende de la exploración y los críticos sostienen que en este mandato no han habido avances significativos. Hoy día estamos con 7 contratos ya firmados de exploración y producción de campos pequeños y sale la gran ronda de licitación en el mes de octubre para los campos del suroriente, en que hay 20 bloques que van a salir a licitación. Y déjeme decirle, hay mucho interés privado y estatal en esos bloques. Donde la critican es que se ha demorado muchísimo. ¿Por qué se ha demorado tanto? ¿Por qué han pasado tanto tiempo y la exploración todavía sigue en la columna de los temas pendientes? No me voy a coger al tema de decir los otros no hicieron tampoco, pero recuerde usted, la última licitación fue en el año 95, realizada por los gobiernos neoliberales. Nosotros en 2 años hemos organizado ya 3 rondas de licitación, de exploración y producción, limitadas ciertamente a campos maduros, a campos pequeños, y ahora viene la gran licitación de los campos del suroriente, en donde esperamos que tengamos gran potencial petrolero. No hay exploración, no la hace ni la compañía petrolera estatal, ni invita a que la haga. Cero exploración. Porque el Ecuador tiene que explotar el ITT tarde que temprano. Usted no se va a ahogar, no va a morirse de sed junto a la fuente, jamás. Va a llegar un momento de el gobierno que venga o yo creo que yo pienso que el presidente Correa va a tener que tomar la decisión. Tienen que explotar el ITT, porque además el ITT no tiene ese potencial. El ITT tiene mucho más potencial del que está en los libros, porque solamente se han hecho 7 perforaciones y porque ahí hay mucho más petróleo. Es uno de los pocos, esta denominación la tiene la industria petrolera, no es una denominación mía, es uno de los pocos elefantes que cuenta la industria petrolera latinoamericana. O sea, que es la vida o la muerte para el futuro del Ecuador de explotar el ITT. Futuro energético y futuro económico. Así de claro. Así de claro. Así de claro que hay que explotar el ITT y entonces ese es el futuro. Así de claro tampoco, no son dilemas de conciencia. Mira que es palo porque bogas, palo porque no bogas. Ospina al inicio estaba diciendo que no hemos hecho nada por el medio ambiente. Y ahora Augusto Tandazo nos dice que somos unos tontos porque no explotamos el ITT que está en el Yasuní. Tenemos que tomar decisiones responsables. Hemos presentado esa iniciativa Yasuní ITT al mundo. Si el mundo no se corresponsabiliza, por supuesto, tendré que tomar... No sé, tendremos que evaluar aquí al final del año, si no el siguiente gobierno, no sé si nos lancemos a reelección, si el pueblo ecuatoriano favorezca con su voto, pero algún rato se tendrá que tomar la decisión plena de responsabilidad y de información, porque es costo-beneficio, costo y beneficio multicriterio, no solo financiero, ambiental, social, cultural, etcétera, para ver si vale la pena explotar ese petróleo, extraer ese petróleo de Yasuní ITT o dejarlo bajo tierra. Hasta ahora les insisto, la iniciativa ha sido acogida, aplaudida por todo el mundo, pero las concreciones han sido muy pocas. Hay por lo menos, Augusto tiene razón, probablemente hay más, por lo menos a los precios actuales 14.000 millones de dólares que bien los necesita de urgencia el pueblo ecuatoriano para su desarrollo. Con respecto a lo que comentaba el señor Santos, ministro de Energía, no olvidar de León Férez Cordero, que por qué Petroecuador no ha explorado. Es que ya se olvidaron cómo despedazaron a Petroecuador.
si la querían destruir. Sepan ustedes, queridos jóvenes, que Petrocor era una empresa que no tenía presupuesto, no era una empresa, era una ley. Nunca fue empresa, hasta antes de nuestro gobierno. Le quitaron su capacidad de hacer presupuesto. Presupuesto se hacía finanzas y lo manejaba finanzas. Entonces, con esa capacidad de gestión la querían ahogar para privatizar todo. Parece que se le olvidó ya eso al señor Santos. Tuvimos que reestructurar, recuperar Petroecuador. Ahora es empresa pública, con autonomía de gestión. Y ahora con reglas claras y una Petroecuador fortalecida, podemos ir a la exploración del suroriente, que como bien decía Wilson, mal de muchos consuelo de tontos, pero no olvidar. Nos reclaman que en 5 años muy duros, donde recogimos un país hecho pedazos, no hayamos iniciado la exploración. ¿Y por qué no se hizo? Pues en los 15 años anteriores a nuestro gobierno, manejado por los que ahora critican tanto la política ecuatoriana, petrolera ecuatoriana. O sea que, si escuché bien, no escuché un no rotundo a la no explotación del ITT. Bueno, yo siempre he sido muy claro en esto. Presentamos la iniciativa ITT, a mí no me gusta, o sea, ojalá esto sea acogido por todo el Ecuador, pero sí me molestan las mentiras. La propuesta de la ITT fue de un servidor. El gobierno del presidente Correa, al llegar al poder, encontró un déficit importante de generación eléctrica, lo que obligó a implementar de inmediato numerosas acciones que están en proceso de cambiar la matriz energética del país, entre ellas la construcción de la central hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair, un megaproyecto que es la inversión más grande en Ecuador hasta el momento, pero que también ha generado mega preocupaciones. En el año 2016, el 93% de la generación eléctrica que servirá para satisfacer las demandas crecientes de energía eléctrica en el país será el 93% hidroeléctrica. Es decir, las energías renovables van a ser la protagonista en la matriz energética. Pero también tiene implicaciones ambientales profundas. La disminución de las emisiones de CO2 al ambiente se disminuyen drásticamente, porque vamos a dejar de generar energía eléctrica utilizando centrales térmicas. En promedio podemos decir que en el año se emiten alrededor de 4 millones de toneladas de CO2 al ambiente. Con la puesta en operación de estas centrales hidroeléctricas en el año 2016 estarán por debajo de las 500.000 toneladas por CO2 por concepto de generación termoeléctrica. Estas obras pueden suministrar a Ecuador suficiente energía eléctrica. Les permite tener un desarrollo económico completo y reducir el costo de vida. Coca-Codo-Sinclair es el mayor proyecto de todos los proyectos hidroeléctricos y puede suministrar una tercera parte de la demanda nacional y convertir a Ecuador de un país importador de energía en un país exportador de electricidad. Esta obra necesita una inversión de casi 2.000 millones de dólares. Y el Exim Bank de China tiene intención de ofrecer 85% del financiamiento para este proyecto. Lo que no me gusta de esos contratos es que no son contratos en que se busca competencia, de que las distintas empresas, en base a los financiamientos de sus estados, pujen por un contrato. Son contratos que el gobierno negocia con las empresas estatales de otros países de manera individual y no estamos seguros que las condiciones sean las óptimas. ¿Por qué es tan importante cambiar la matriz energética para la economía del país? Porque estamos gastando unos 2.000 millones de dólares anuales que pudiéramos ahorrar. En verdad, tal vez directamente unos 1.000. El otro 1.000 es con la diversificación de la matriz energética, me explicaré más adelante si hay oportunidad, por no tener esas hidroeléctricas. Imagínense un país con tanto potencial eléctrico de origen hídrico, energía renovable, limpia. Cuando llegamos al gobierno, un 44% era de origen hídrico, un 18% importábamos. ¿Se imagina importar energía? La vulnerabilidad, lo caro que eso significaba, la salida de divisas, y el resto era energía térmica, electricidad de origen térmico, con altísimo nivel de contaminación. Y es que decían todos los críticos al gobierno, estas son unas acciones más contundentes en la historia del país para conservar el medio ambiente nacional y a nivel mundial.
En el 2016 vamos a tener 93.5% de nuestra electricidad de origen hídrico, energía renovable, limpia. Vamos a ser exportadores de energía. Por eso la urgencia de hacer esto. Esto debió haberse hecho hace 20, 25 años. ¿Y a doña María y don José le va a bajar la tarifa de electricidad? Va a tener electricidad más segura, más limpia y probablemente le podamos bajar la tarifa. No solo eso, cuando estén, por eso le decía, diversificando la materia energética también ahorramos plata, cuando estén todas estas hidroeléctricas, le vamos a poder decir a María José, ¿sabe qué? Le regalo la cocina eléctrica, le regalo los 60 kilovatios que una familia tipo ecuatoriana necesita mensualmente para cocinar, pero ya no va a haber subsidio al gas. Y aún así nos sale más barato que el subsidio al gas, y gas que es algo altamente contaminante y peligroso para la familia. Walter Spurrier, el analista que estábamos escuchando hace un minuto, estaba preocupado por el tema de los contratos. Que Walter Spurrier es un creyente en el mercado, entonces cree que solo la competencia garantiza los mínimos precios. No se le ocurre que puede haber colusión también en el mercado. Y no se le ocurre que gente patriota, técnica, pueda negociar y lograr mejores precios que la competencia del mercado, donde se puede coludir. No son 3.000 empresas que participan, son 3, 4, 5 que se conocen entre ellas y pueden ponerse de acuerdo e incluso repartirse los contratos. Tú presentas lo más bajo para Coca-Cola Sinclair, yo presento lo más bajo para Soplador. No se le ocurre eso porque tiene una fe ciega en el mercado. Yo no creo tanto en el mercado, tampoco creo tanto en el Estado, pero pueden tener la seguridad que aquí hay gente patriota que va a negociar hasta pelear el último centavo para beneficio del pueblo ecuatoriano. Y por último, incluso si se pudieran cometer errores, el error más grave es no tener pues las hidroeléctricas. Le insisto, cada día que no se tiene esas hidroeléctricas son $2 millones que le cuesta al pueblo ecuatoriano por importación de combustible. Entonces, lo más caro, pueden cometerse errores de negociación, pero lo más caro es no tener esa hidroeléctrica. Usted comentaba precisamente que el tema del petróleo es el que está permitiendo financiar todo este tipo de proyectos. El tema es que recientemente el petróleo ha caído en su precio y pasó el otro día, la semana pasada, o en días recientes, que bajó por debajo de los $79.90, que es el precio que ustedes han calculado para hacer su presupuesto. ¿Cuán preocupado está el presidente Correa de la caída del precio del petróleo y qué impacto podría tener en los planes económicos del Ecuador? Mira, primero, para esos ecologistas infantiles, perdone que especifique ecologismo infantil, porque yo me considero ecologista. Y revise, no hay gobierno en la historia del Ecuador que ha hecho más por la conservación del medio ambiente que este gobierno. Acabamos de mejorar de las peores gasolinas que tenía Latinoamérica, Ecuador ha pasado a tener de las mejores gasolinas sin que le cueste un centavo más al usuario. Le cuesta al pueblo ecuatoriano, porque son recursos que utilizamos para producir esa gasolina, pero al usuario no le cuesta. Pero si no lo hacen ellos, nada de eso sirve, porque en el fondo lo que he descubierto es que esta gente tiene un gran ego, tienen una soberbia inmensa, que ellos se creen los dueños de la verdad, del ecologismo y todo el resto somos depredadores de la naturaleza. Allá ellos, la historia nos juzgará. En todo caso, por supuesto que estamos monitoreando siempre el precio del petróleo. Y hay gente que no le preocupa que caiga, está contenta de que caiga, para ver si así fracasa el gobierno, ¿no? A ese nivel llega su odio y su responsabilidad. Pero hasta ahora no hay problema. El país está bastante bien preparado para soportar razonablemente una caída del precio del petróleo. El último balance de la cuenta única del Tesoro, el saldo es $1.600 millones, nunca hemos tenido tanta liquidez. Con los buenos precios al principio del año tendrían que caer mucho más para no llegar al precio establecido en el presupuesto. Y si bien llegó a $79, el petróleo ecuatoriano se está vendiendo con premio, es decir, el nuestro nunca bajó de los $80. Como usted bien ha dicho, 79 o $75 el precio en el presupuesto y todavía no llegamos ni siquiera a ese nivel, peor por debajo de ese nivel, y con lo que hemos tenido en exceso a principios de año tendría que bajar mucho más para no completar lo establecido en el presupuesto. Y dentro de los recursos estratégicos del país, otro desafío que ha debido enfrentar el gobierno del presidente Correa han sido las telecomunicaciones y la conectividad. En telefonía y en conectividad han habido logros muy importantes. Creo que son logros que toda la ciudadanía reconoce. El reconocimiento es a veces expreso y otras veces tácito. La gente hoy en día no se queja de que no tiene servicios. Usted va por todo el país y la gente se siente bien servida en las principales ciudades, incluso donde no son principales ciudades, en los cantones, a diverso nivel de entrada de poblaciones que usted puede llegar. Siempre hay internet, siempre hay telefonía. Muchas veces, por condiciones geográficas, esto no puede suceder
100%, ¿no? Pero en la gran mayoría, más del 90% de la población, la gente primero siente que ahora sí tiene servicios. Precisamente la penetración de la telefonía celular mayoritariamente privada en el país es muy alta en comparación con otras naciones, pero no así la telefonía fija y de banda ancha de Internet, que son manejados principalmente por empresas estatales. La pregunta entonces, señor presidente, es ¿qué se está haciendo al respecto? Permítame añadir a mi respuesta anterior que falta algo fundamental. Con esa hidroeléctrica vamos a reducir 4 millones de emisiones de CO2 a la atmósfera. Estamos en 4,5 millones, vamos a tener menos de 0,5 millón. ¿Qué mejor contribución al medio ambiente? ¿Y de dónde viene esa contribución? Del petróleo. Porque no pudiéramos construir esa hidroeléctrica sin los ingresos del petróleo. Entonces es una muestra clara de cómo, manejando bien los recursos naturales no renovables, podemos conservar el medio ambiente, no perjudicarlo. Ojalá esta discusión no sea visceral, sino con corazón y con inteligencia. Con respecto a su pregunta, lo están haciendo maravillosamente bien las empresas públicas. Por supuesto que todavía no tenemos suficiente penetración de telefonía fija, pero hemos aumentado 800.000 líneas por este gobierno. Antes era mucho peor. Por supuesto que todavía no podemos llegar con Internet y banda ancha a todos los rincones de la patria, pero antes no había una escuela con Internet de banda ancha. Hoy tenemos cerca de 3.000 con Internet de banda ancha a tiempo completo y con acceso a la comunidad. Los pasos que se han dado en este sentido han sido gigantescos. Cuando llegamos al gobierno, un servicio de banda ancha fácilmente le costaba $100, ahora tenemos 16, $18, es decir, accesible a la familia de clase media. Mejoramos muchísimo la capacidad porque hicimos una negociación muy buena con una de las telefónicas para que nos ponga telefonía móvil un cable submarino. Entonces eso se está avanzando a pasos agigantados. Mire lo que nos dice Diana Amores Moreno vía Twitter. Quiere saber si restringir la importación de teléfonos celulares inteligentes conocidos como smartphones, ella dice, entre comillas, por razones ambientales, pero promover la megaminería de cobre no es una doble moral. No, en absoluto, es coherencia, sino que algunas veces no se entiende. Estamos consumiendo más celulares, 1.3 por habitante, que los países ricos, desarrollados, que están consumiendo 0.8. ¿Usted cree que hay derecho a desperdiciar el petróleo, los ingresos petroleros, las remesas de migrantes en consumo suntuario, porque no es consumo básico, además del problema real de reciclar todos esos aparatos? El país todavía no está en capacidad de ese reciclaje, no tenemos sistema de reciclaje que por si acaso, para que lo que le echen la culpa al gobierno de esto, es responsabilidad municipal, si no se ha enterado, pero creo que es responsabilidad de todos básicamente. Y con respecto a la minería, como le he demostrado, manejando adecuadamente los recursos de la minería, que no es desperdiciar plata en celulares con ducha que los cambian cada 3 meses, la plata de nuestro petróleo, de nuestros recursos naturales, etcétera, sino ganar divisas para el desarrollo ecuatoriano. Con eso pues podemos construir las hidroeléctricas para evitar emisiones de CO2. Y el impacto ambiental se puede recuperar hasta el 95%. Entonces yo le agradecería a la compañera, no recuerdo su nombre, Diana, que investigue bien, para que vea y no se deje engañar. ¿Cuánto el impacto ambiental de la minería se puede recuperar? ¿Cuánto del agua? Necesita mucha agua la minería, pero se recicla el agua. La minería moderna no utiliza químicos que envenenan el agua. Son cuentos de alguna gente que no quiere la minería, pero no quiere el petróleo. No quiere nada, solo exigir y tirar piedras para exigir. Y así no se va a desarrollar el país. Se va a desarrollar inteligentemente el país. Tenemos otro estudiante, señor presidente, este es de la Escuela Politécnica de Chimborazo, que tiene una pregunta para usted. Señor presidente, muy buenas noches. Mi nombre es Roger Rodríguez, estudiante de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Recibo a usted un cordial saludo a nombre de todos los estudiantes que la conformamos. Mi pregunta es posible, señor presidente, crear un fondo que nos permita a nosotros los estudiantes desarrollar programas de generación eléctrica, de energía eléctrica con recursos renovables que vaya acorde con la protección del medio ambiente y la búsqueda del summa causae? Bueno, sí, y los tenemos. Y hemos mejorado, pero necesitamos mejorar mucho más. Eso es ciencia y tecnología. El país está, cuando llegamos al gobierno, en un 0.2 en ciencia y tecnología. Hoy estamos en 0.5, 0.6% del PIB. Lo que recomienda UNESCO al menos el 1%. Esperamos en el 2013 ya llegar a ese 1%. Y eso implica fondos para proyectos de ciencia y tecnología. Y una de las prioridades es energía limpia y renovable. Ya existen esos fondos. La SPOCH puede presentar el proyecto, ustedes pueden presentar ese proyecto, pero el país tiene que hacer, y digo el país porque no es plata del gobierno ni de Rafael Correa, tiene que hacer un inmenso esfuerzo para que haya mucho más fondos en ciencia y tecnología, sobre todo aplicable y sobre todo en el campo de energía renovable.
Precisamente a propósito de eso, René Ramírez en el programa anterior sobre enseñanza superior decía hay que invertir para transformarnos sobre el Ecuador en manufactura a mentefactura. Sí, pero para todo eso se necesita recursos, pues mi querido Jorge. Pero hay mucha gente que está de acuerdo con eso, pero no a la minería, no al petróleo. Ese es el simplismo. Con esas actividades que a mí tampoco me gustan, pero que generan recursos, podemos hacer mucho mejores cosas. Hay impacto ambiental, pero se puede obtener mucho más beneficio y de hecho cuidar el medio ambiente con mejores tecnologías, tener dinero para las áreas protegidas y paradójicamente de la economía extractivista poder conservar, generar recursos para conservar el medio ambiente y tener un desarrollo sustentable. Pero hay que entender estas cosas. Lo invito a hacer una nueva pausa y hablar cuando regresemos de la minería a gran escala. Perfecto. El 80% significa que somos el quinto país en recibir mayor renta petrolera en el mundo y el 52% el primer país en recibir mayor renta minera del mundo. Los modelos de contratos son muy buenos para el gobierno, pero así no se hacen los negocios. Bajo el gobierno del presidente Rafael Correa se iniciaron los proyectos de la minería a gran escala y con ello también surgieron los cuestionamientos. Es un proyecto que ya no lo armaron bien de entrada. Entonces habría que pensar bien cuál tipo de minería. Minería a gran escala, ¿en qué zonas? Si es en una zona de biodiversidad, no. ¿Es una zona que puede enfrentar un impacto ambiental y solucionarlo? Sí. Para salir hacia el desarrollo, para dar ese salto al desarrollo, con responsabilidad, primero con el medio ambiente, o sea, la mejor tecnología, los máximos controles ambientales, nula contaminación del agua, indudablemente una responsabilidad económica con el pueblo ecuatoriano. El 80% de la renta petrolera para el pueblo ecuatoriano y el 52% de la renta minera para el pueblo ecuatoriano. El 80% significa que somos el quinto país en recibir mayor renta petrolera en el mundo y el 52% el primer país en recibir mayor renta minera del mundo. Los modelos de contratos son muy buenos para el gobierno, pero así no se hacen los negocios. Los negocios se hacen con un principio universal que se llama win-win. Ganar, ganar, ganan todos, ganan los unos y ganan los otros. Entonces, hay que darle un impulso mayor a la inversión, está en las manos del gobierno nacional. Precisamente el gobierno nacional es el que muestra orgullo de haber diseñado los contratos mineros que mayor renta están generando que cualquier otro estado. Pero la pregunta es, señor presidente, ¿no es esto precisamente la causa del retraso en la firma de contratos, por ejemplo, sí, en esta mina de oro de la empresa canadiense Kinross, que aún no se ha concretado? Sí, ya le digo, si es por mejorar la cifra macroeconómica, mañana pudiéramos tener una gran explotación minera si regalamos todo el mineral, pero eso no lo vamos a hacer. Y estamos negociando en forma extremadamente dura. Y tiene razón lo que dice René Ortiz, la Constitución es durísima, la ley de minería es durísima y los contratos durísimos en cuanto a repartición de utilidades, en cuanto a cuidado ambiental, etcétera. Y por eso esto se ha demorado más de lo previsto. Pero estamos cuidando el ambiente y los recursos del pueblo ecuatoriano. Pero usted de repente escucha uno de estos contreras que se llaman ecologistas o cualquier cosa y dice que estamos regalando nuestra minería. Con respecto a lo que decía Augusto Tandazo, incluso si fuera en una región de alta biodiversidad, hay que hacer análisis costo-beneficio, multicriterio, de acuerdo, pero costo-beneficio. Pero el proyecto Mirador, el proyecto que pese a lo duro de los contratos, de la ley de la Constitución, y de acuerdo a René Ortiz, no van a haber interesado. Ya se firmó, ya es una realidad. Esta es una zona intervenida en la cordillera del Cóndor, no nos engañemos. No es bosque primario, no es nada. Ya está intervenida ese sector. Y con respecto al Twitter que mandaron hace un momento Dianita, que seguramente es una joven ciudadana bien intencionada, no podemos caer en esos simplismos, ¿no? No es doble moral restringir la importación de celulares, pero desarrollar la minería, restricción de celulares, consumo suntuario, minería, recursos para el desarrollo, para exportación, divisas. Y si como nos quieren decir, esto es excluyente del agua limpia, de los bosques, ¿cómo Canadá puede ser una potencia minera y tener la mayor reserva de agua dulce del mundo y tener una de las mayores cantidades de bosques, mayor cantidad de bosques del mundo? Entonces ya no nos engañemos, por el contrario,
una explotación responsable de los recursos naturales no renovables, además de que ayuda a un país en forma decisiva a salir de la pobreza, como el caso de Australia, puede ayudarlo precisamente a cuidar su medio ambiente. Sabemos que hay numerosos contratos en marcha, pero 2 o 3 que están prácticamente materializados. ¿Cuál es el panorama? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el vaticinio? Que se está negociando muy duramente, al igual que el petróleo, cuando reclamaban que la producción disminuyó y miren Colombia cuánto aumentó. Yo también, si regalo mi petróleo mañana, duplico el ingreso petrolero y la producción petrolera. Si regalo el oro, el cobre, duplico, pues, ¿qué duplico? Multiplico por 1000 la producción y extracción de oro y cobre. ¿Pero qué nos sirve eso? Tan solo para poner una cifra macroeconómica. Lo que nos interesa es el bienestar del pueblo ecuatoriano. Y esto, Jorge, tenemos que discutirlo con mucha seriedad. Por ejemplo, minería versus agua, falso. Se llegó a decir en el proyecto Quinzacocha que si había filtraciones se quedaba sin agua Cuenca, porque Cuenca cogía su agua de las 3 lagunas, Quinza es 3 en Quichua, Cocha, lagunas, 3 lagunas, cuando el proyecto minero está 300 metros más abajo. O sea, la filtración tenía que caer para arriba. Y esas tonterías, a punto de repetirse, la quieren mostrar como verdad. Entonces no podemos ser tan deshonestos. Esto tiene que discutirse inteligentemente y con buena fe. No hay la susodicha exclusión entre minería y agua. Por el contrario, el mayor factor contaminante del agua no es ni de lejos la minería que ya existe. Minería ilegal, minería artesanal, con tecnología muy primitiva, que tenemos que mejorar, porque eso sí está contaminando el agua. Pero ni de lejos es la minería, y peor la minería a gran escala. Son las aguas servidas de las ciudades. Y para resolver ese problema necesitamos miles de millones de dólares que precisamente nos puede dar una minería responsable, social y ambientalmente hablando. En este tema de la minería a gran escala, el crítico, el señor Pablo Ospina, el catedrático de la universidad, nos dice que el Estado no puede ser juez y parte, y lo dicen estas palabras. El problema de fondo es que una cosa es que se hagan actividades mineras, otra cosa es que plantees que la actividad minera va a ser el eje de la transformación y del cambio y de la salida del Ecuador de la pobreza. Si lo conviertes en eso, ¿cómo la vas a controlar si dependes de sus réditos? ¿Cómo vas a decir que no se la puede hacer por razones ambientales o porque hay que proteger el agua o porque hay que proteger un área protegida si es que tus rentas, tus impuestos dependen de esa misma actividad que debes controlar? Esta idea de que los controlados no deben estar en las instancias de control se aplica perfectamente al Estado. El Estado se vuelve un socio de las empresas en lugar de volverse un controlador de las empresas. Su reacción, señor presidente. No tiene ningún sentido lo que habla, porque con esos criterios no podría el Estado controlar nada, pues petróleo, nada de eso, porque todo le genera ingreso, impuestos, y en todo va a ser juez y parte, de acuerdo al señor Ospina. Eso no tiene sentido. El problema no está en eso, el problema está en elegir bien. Por supuesto, si viene un gobierno irresponsable, va a ser socio de las empresas como era antes. Nosotros vamos a ser controladores de esas empresas para beneficio del pueblo ecuatoriano. Profundizando precisamente lo que dice el señor Ospina, le leo textualmente lo que él afirma y dice: proponerse cambiar el modelo extractivista, acentuando la dependencia frente a los recursos provenientes de la extracción, es una paradoja que no se soluciona por la buena fe de líderes esclarecidos. ¿Por qué en el pasado resultó tan difícil, como se decía en la época, cosechar el petróleo después de haber cosechado tantos dólares? Por la sencilla razón de que estas actividades económicas no solamente dejan dinero en los bolsillos, sino que tejen estructuras de poder. Y continúa diciendo Ospina: crean cimientos económicos casi inexpugnables de poderosos intereses y de enmarañados lazos políticos. Bueno, con ese criterio no habría producción petrolera en el mundo. Que el señor Ospina está partiendo de una visión escéptica, yo diría hasta con mala fe, tal vez en base a la experiencia de gobiernos anteriores. Por eso le digo, nada va a funcionar bien con gobiernos corruptos. Y al final del día, el problema está en elegir bien. Porque si fuera cierto lo que dice el señor Ospina, no hubiera petróleo en Noruega, pues. Y la industria petrolera en Noruega es extremadamente responsable, extremadamente eficiente y le sirve a Noruega para tener proporcionalmente la mayor cantidad de bosques del planeta. No hubiera pues explotación petrolera en ningún país donde se maneja bien la cosa pública. Entonces, ese es el error de personas como el señor Ospina. No es nada bueno ni malo per se. Puede haber mala producción petrolera, pero puede haber buena producción petrolera
y para eso se necesita elegir bien. Como puede haber mala prensa y buena prensa, la prensa per se no es mala, puede haber mala prensa y buena prensa. Siempre pongo este ejemplo, lo ponía en la universidad de mis estudiantes, un machete, no sé si conocen lo que es un machete, ¿no? Es como un gran cuchillo, como un espada, gigante. Instrumento fundamental para nuestros agricultores, sobre todo en la costa. Per se no es bueno ni malo. Si eso sirve para cortarle la cabeza al enemigo, va a ser malo. Si sirve para cortar la hierba y abrir camino a los demás que vienen detrás, es extremadamente bueno. Entonces es el error del señor Ospina y de muchas personas de su tendencia. Pierden la perspectiva. Está analizando, suponiendo que la actividad es mala y que hay malos gobiernos. La explotación petrolera puede ser muy mala, pero puede ser muy buena, como en Noruega. La explotación minera puede ser muy mala, como en algunos sitios de África, algunos sitios de Latinoamérica, o puede ser muy buena, como en algunos sitios de Latinoamérica o como en Canadá. Nosotros vamos a hacer esa actividad muy buena, tanto petrolera cuanto minera, pero no podemos caer en esos sesgos de creer que todo es malo per se. Señor presidente, tenemos otra pregunta esta vez de una estudiante, es del colegio Benalcázar, y ahora lo pronuncié bien. Sí. Un saludo, presidente, de parte del Colegio Benalcázar. Mi nombre es Jairén Noriega y formo parte del grupo de estudios políticos y estratégicos iniciales de la institución. Economista, sabemos que existen diversos grupos en el país que critican fuertemente a la explotación minera. La pregunta es, desde su punto de vista, ¿cuáles de estos argumentos son ciertos y, sobre todo, qué medidas tomará el Gobierno nacional para reducir el impacto ambiental? ¿Eres de qué grupo? Perdóname, Jair. Grupo de formación política en estudios estratégicos iniciales del Colegio Benalcázar. Suena súper importante, muy bien. Mira, mi querida Jair, por eso hay que ser responsables para informarse. Yo cuando llegué al gobierno no sabía mucho de minería. Y es más, estaba más cerca de los discursos como el señor Ospina, que seguramente es muy amigo de Alberto Acosta, que escribió, le llama al petróleo la maldición del petróleo. Claro, si lo manejan gobiernos corruptos puede ser una maldición, pero vayan a otros países y puede ser una bendición. Y eso depende de nosotros. Entonces, pero nos informamos, hablamos, investigamos, porque hemos de ser responsables. Y sí te puedo decir que un 90% de lo que se dice no es verdad. Una relación excluyente entre minería y agua. La minería envenena el agua, no es cierto. La minería moderna no usa químicos, utiliza mucha agua, pero recicla el agua. Que la minería es el principal factor contaminante en nuestros ríos. Hay minería ilegal que está contaminando nuestros ríos. No la minería de gran escala, que ni siquiera tenemos, y con tecnología esto no tiene por qué ser cierto. Pero en realidad, lo indudable es que el mayor factor de contaminación en nuestros ríos son las aguas servidas de las ciudades. Quito contamina el Machángara, todavía bota el agua servida al Machángara. La Tacunga al Cutuchi. ¿Y sabes cuánto cuesta el sistema de agua servida de la Tacunga? Solo la Tacunga, que es una ciudad pequeña, $60 millones para no contaminar el Cutuchi y con eso no contaminar el Pastaza, porque el Cutuchi es afluente del Pastaza. Debemos ser inteligentes. ¿Qué es lo que tienen razón? Que hay impacto ambiental en la minería, como hay impacto ambiental en este set, como hay impacto ambiental en el edificio del Colegio Benalcázar, porque antes ahí seguramente había vegetación. Toda actividad humana tiene impacto ambiental. La cuestión es minimizar ese impacto ambiental y remediar ese impacto ambiental. Nuestros proyectos mineros, los contratos, tienen hasta garantías ambientales, que si no cumple la empresa con la remediación ambiental, le ejecutamos la garantía. Y revisa, y habla, no con mineros. Esta información me la dio un biólogo de la estación Charles Darwin, australiano, que había trabajado en remediación ambiental en Australia. Se puede recuperar hasta el 95% del impacto ambiental en minería. ¿Sabes cuál es el principal problema de la selva? Estas son las cosas que no se dicen. La expansión de la frontera agrícola y ganadera. Mucho más impacto tiene la ganadería, se desbroza, se deforesta para poner más ganado en forma extensiva. Eso tiene mucho más impacto que petróleo o minería. ¿Cómo combatir eso? Tú no puedes dar sin empleo a la gente, sin ingreso. Tienes que dar la alternativa de empleo e ingreso. Y este es el petróleo, minería, con actividades más concentradas, técnicamente, donde se pueda recuperar gran parte del impacto ambiental. Entonces, queridos jóvenes, en esto debemos ser inteligentes. No se dejen llevar por los charlatanes de siempre, por los simplismos. Hay que siempre discutir, como lo repito una y otra vez, con corazón y con inteligencia. Hay gente que tiene mala fe y hay gente que teniendo buena fe no tiene la capacidad. Y el voluntarismo incompetente ha hecho más daño a América Latina que la mala fe.
Hay que tener buena fe y capacidad a investigar, a prepararse y a discutir con argumentos, con inteligencia, por el bien de todos. Permito hacer la última pausa, señor presidente, y cuando regresemos, ver algunas preguntas que han llegado vía Twitter para usted. Continuamos hablando con el señor presidente de Ecuador, Rafael Correa, sobre la incidencia de los recursos estratégicos en el desarrollo del país. Y señor presidente, nos han llegado numerosas preguntas vía Twitter que queremos compartirlas con usted. Veremos entonces algunas de ellas sobre los tantos temas que genera este programa. Nos han llegado de todas partes del país, incluso de afuera. Por ejemplo, tenemos esta pregunta que dice Jonás Bravo: ¿es verdad que si nos quedamos sin petróleos, nos quedamos sin financiamiento? ¿Qué recursos podrían suplir el petróleo? Bueno, pero primero quiero recordarte, Jorge, que todavía no me insultas, todavía no debates, todavía no te escuchas a ti mismo, así que después el programa me va a llegar a los Twitter que no eres libre ni independiente. Todavía no hemos terminado. Tienes que insultarme de vez en cuando. Ya, todavía no, todavía tiene tiempo. Mira, primero el petróleo no es que nos vamos a quedar sin petróleo, pueden variar los precios, pero es prácticamente imposible que nos quedemos sin petróleo. Segundo, ningún gobierno ha trabajado tanto como este para diversificar la matriz productiva del país y dentro de esa matriz, sobre todo la matriz energética del país, en el plano global, societario, ¿no? Diversificar las actividades en el país. Y en el plano público, diversificar la fuente de financiamiento. Hoy es muchísimo más importante que el petróleo, a diferencia de como era antes, los ingresos tributarios. Y de hecho, los ingresos petroleros han aumentado porque aumentó el precio, pero los ingresos tributarios han más que duplicado. Tenemos cerca de 5.000 millones de dólares anuales más como recursos públicos. Es decir, te insisto, no hay ningún gobierno que haya trabajado tanto para reducir la dependencia del petróleo. Pero reducir esa dependencia no es dejar de extraer petróleo, es movilizar esos recursos para desarrollar otros sectores. Tenemos, por ejemplo, de los tantos que nos llegan, veamos, por ejemplo, este que nos vea Giovanna Montero, dice: ¿qué opina de las centrales de generación termoeléctrica para evitar el desperdicio de combustibles en mecheros? Seguramente se refiere a lo que estamos haciendo en Amazonía, donde se quemaba el gas. Se quemaba y esa es una fuente de contaminación inmensa y nadie decía nada. Y además era como quemar dólares, porque eso es energía. Ya tenemos en Petroamazonas, en algunas petroleras, termoeléctricas que se alimentan de ese gas, que antes se quemaba y contaminaba muchísimo el medio ambiente. Ahora contamina mucho menos y genera energía eléctrica. Pero acabamos de recibir, me parece, eran centrales, finlandesas me parece que son, ya por el río, precisamente por el eje Manta-Manaos, por río, para la Amazonía, nuevas centrales termoeléctricas para evitar que se queme ese gas, aprovechar ese gas y que genere energía eléctrica. Uno de los tantos que nos han escrito dice Augusto Bustamante: ¿cuál va a ser la política para desarrollo de energía eólica, solar, biomasa, geotérmica? En todo eso estamos avanzando. Por primera vez en nuestro gobierno el país tiene proyectos de energía eólica, ya realidades. Tenemos ya uno en la isla San Cristóbal, en las Galápagos. Estamos construyendo otro 2.4 megavatios en Baltra. Y estamos construyendo uno de gran tamaño, 16.5 megavatios en Loja, que se llama Bionaco. Y es el único proyecto eólico en América Latina de altura, porque eso está a unos 2.000 y pico metros de altitud. Estamos haciendo los estudios, lo que pasa es que no había nada para proyectos geotérmicos, por lo menos 3, Chachimbiro, el Chile, que es binacional. Lo que pasa es que eso demora años, porque hay que hacer estudios a través del tiempo para ver la capacidad de energía que se puede obtener de origen térmico desde la Tierra, ¿no? Sobre todo en zonas volcánicas. Y estamos ya en proyectos pilotos para energía de la biomasa. Lo que pasa es que ahí se requieren grandes cantidades de biomasa, que todavía el país, sobre todo un proceso de coordinación, todavía no está en capacidad de generar. Y proyectos solares estamos impulsando mucho. De hecho, tenemos programas de viviendas que incluyen paneles solares y estamos planificando poner industrias de paneles solares. Ya tenemos alguna inversión extranjera interesada en venir a construir paneles solares. Así que en general sí estamos trabajando fuertemente. Por supuesto, siempre se puede hacer mucho más en energía alternativa. Una última pregunta. Quiero decirte otra cosa, perdón que te interrumpa, me acordé.
Antes no había Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, era parte del Ministerio de Recursos Naturales. Hoy tenemos un ministerio específicamente para ello y se llama Electricidad y precisamente Energía Renovable. Última pregunta, energía atómica. ¿Qué se puede hablar al respecto? Mira, hay muchos mitos, ¿no? La mayor muestra de ignorancia es temer al conocimiento. Nosotros hace unos 3 o 4 años en mi visita de Estado a Rusia, que es una potencia nuclear, firmamos un convenio de asesoría nuclear, pero para aprender, para transferencia de ciencia y tecnología. No lo quieren ratificar en la Asamblea, porque se oponen a la energía nuclear. ¿Quién ha dicho que vamos a construir reactores nucleares? ¿Sabes cuánto cuesta eso? Además de los peligros, etc. ¿Pero sabes cuánto cuesta un reactor nuclear? Se están oponiendo a saber, a transferencia de conocimiento. Entonces son esas monstruosidades que solo pueden ocurrir en un país como Ecuador, ¿no? Eso es parte de su desarrollo. La mediocridad de cierta clase política, la mediocridad de ciertos analistas, la mediocridad de ciertos medios de comunicación. Queridos jóvenes, nunca le tengan miedo al conocimiento. Y en base al conocimiento podrán tomar las decisiones del caso. Conozcamos, aprendamos y después decidimos si se construyen reactores nucleares, si nunca se construyen. Pero ¿por qué tenerle miedo a la transferencia de tecnología, a crear conocimiento, a adquirir conocimiento? Una vez más se nos ha terminado el tiempo, señor presidente. Lo quiero invitar, antes que eso, a agradecerle infinitamente por su presencia aquí, agradecerle al público que nos ha acompañado, a todos estos estudiantes. No me insultaste, verás que te van a decir que no eres libre ni independiente. Estoy pensando en hacer un programa especial la próxima vez. Okay. O tráete uno de los nacionales que le encanta hacer eso. Entonces, para que digan que no es dependiente este programa, sino independiente y libre. Entonces, lo tenemos en el tema de la lista de los pendientes. Invitarlo el mes próximo para seguir hablando de otros temas claves de la vida del país. A ustedes, público, estudiantes, agradecerles infinitamente. A ustedes, televidentes, invitarlos al nuevo programa. Les habló Jorge Gestoso desde Quito. Hasta pronto. ¿Cómo será la patria que construimos con este sacrificio y esta esperanza? ¿Cómo será la vida sin el martirio de ver a la pobreza acechando el alma? ¿Cómo será la patria cuando los niños jueguen con la guitarra de la alegría? Debemos consagrarnos toda la vida para que no anochezca a mitad del día. ¿Cómo será la patria sin las hogueras donde se calcinaron huella y camino? ¿Cómo será la patria sin los puñales que en el pasado hirieron hasta el destino? ¿Cómo será la patria sin la violencia? ¿Cómo será la patria sin los traidores? ¿Cómo será la vida sin la tristeza que nos causaron sátrapas y opresores? Mi sueño, desde la humildad de mi patria morena, es ver un país sin miseria, sin niños en la calle, una patria sin opulencia, pero digna y feliz, una patria amiga, repartida entre todos y todas. Ahora, con el corazón les repito, jamás defraudaré a mis compatriotas y consagraré todo mi esfuerzo con la ayuda de Dios y bajo las sombras libertarias de Bolívar y Alfaro a luchar por mi país, por esa patria justa, altiva y soberana que todos soñamos y que todos merecemos. Esa será la patria, mi compañero, patria de nuestros hijos, luz de lealtad, patria, tierra sagrada en cada sendero, donde nunca faltemos a la verdad. Esa será la patria
país canela, y en el sur de justicia y de igualdad. Nunca nos faltará la fe de Manuela, con flores de esperanza y de dignidad. Esa será la patria que conquistemos, patria de mi ternura y de mis dolores. Nunca más la miseria, nunca el olvido, nunca más agonía en tus tricolores. Patria de dignidad y luz combatiente, patria de juventud con alas al viento, patria por siempre libre e independiente.